Vamos a estudiar cómo opera un giroscopio y su precesión. Un giroscopio, de manera burda, es un esquema como el que se muestra aquí en la figura, constituido por un disco, un eje que pasa por el centro de masa del disco y que en algunas ocasiones puede tener un punto de soporte en uno de sus extremos, como ustedes verán aquí, un punto de apoyo. O puede ser tranquilamente aquí amarrada a una cuerda y sostenida la cuerda, como vieron ustedes en un video anteriormente. Y puede prescindirse del punto de apoyo porque tiene otro punto de apoyo la cuerda. Si cualquier punto de apoyo sirve. Pero para eso hay que darle giro a la rueda para que este eje empiece a rotar y, como ven en la figura, su extremo empiece a dar vuelta y a describir un círculo alrededor de un eje, ¿no? De un eje que pasa justo en el punto de apoyo. Y esta velocidad que desarrolla es lo que se conoce como velocidad de precesión. ¿Sí? Esta velocidad de precesión es un vector que determina básicamente la rapidez con que se desplaza angularmente este eje de la rueda, del disco, alrededor de este otro eje. Entonces aquí hay dos velocidades angulares. Esta que llamamos velocidad de precesión, que es omega mayúscula, y esta que llamamos velocidad de rotación del disco sobre su propio eje, omega minúscula. Ambas son omega. Esto no es W, esto es omega minúscula, esto es omega mayúscula. Entonces, veamos lo que en principio ocurrirá si es que no se rota esto. Si no se rota, si no está rotando, lo único que está actuando aquí es el peso que está en el centro de gravedad del disco. Entonces, aquí, esto tiene un peso, ¿no? Esto tiene un peso. Entonces, si se pone aquí, simplemente como apoyo, midiendo el brazo de palanca, midiendo la fuerza que actúa y valorando el momento de torsión, R cruz peso, entonces ese vector apunta perpendicular al plano que forma R y P, o sea, en esta dirección, perpendicular al plano. O sea, está en el plano XY, tau está en el plano XY, porque R, el vector R y el vector peso están en el plano XZ negativo. Entonces el producto cruz muestra un vector perpendicular y quedando entonces tau en el plano XY, en ese instante. Luego entonces de eso, la acción de la gravedad hace que esto se caiga. Entonces este eje hace esto, y bueno, y se va al piso, pues, y se cae. Ese efecto se ve que en principio, al no estar girando, o sea, al ser omega cero, al estar el disco en reposo, al no estar rotando, sabemos que L, al ser I por omega, L va a ser cero. Pero de repente, este tau, por el principio, por ese principio que nosotros hemos estudiado, que se llama principio fundamental del momentum angular, ese que ya lo hemos mencionado antes, por este principio dice, si hay una causa que provoque la alteración de la rotación, y esa causa es que existe una torca, sí existe una torca, producto del peso, existe. Entonces va a existir este delta L, a pesar de que el L es cero. Entonces el nuevo L, el L final, después de una fracción de segundo, va a ser ese L inicial, que era cero, más este cambio que produce la torca. Y el siguiente L final, en la siguiente fracción de segundo, va a ser este valor anterior que tenía de L, más este valor que permanentemente va a estar alterando L, porque este está presente, el peso de la rueda no desaparece. Y entonces siempre va a estar variando el valor de L. Ese efecto se ve así. Entonces, yo voy a tener un valor que va a aparecer a lo largo de tau, en el plano XY va a estar a lo largo de Y, ese efecto. Como vemos, a lo largo de Y. Déjeme borrar esto. Entonces va a estar a lo largo de Y. Empezaba con 0. El nuevo valor LF va a ser esta longitud. Luego se suma otro más, el nuevo valor de L va a ser este valor de acá, con el segundo delta L. Y así cada fracción de segundo que ocurra va a hacer que crezca, hasta que el valor total, después de cuando caiga al suelo, el producto va a ser este. El resultado va a ser este.
que se desarrolló una cantidad de movimiento que fue creciendo con el tiempo, porque fue haciendo este efecto visualmente, se cayó. Entonces aparece un L, cuando este cuerpo cae, aparece un L que va creciendo a lo largo de este eje. Ese es el vector L de todo cuerpo que rote. Claro, aquí hay un punto de apoyo y está rotando. Pero se cae, se cae. Nótese además que no lo mencioné, pero el diagrama de cuerpo libre está descrito ahí en la figura, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está el peso, está actuando una fuerza de aquí normal, en el punto de apoyo, o una tensión de la cuerda si se está sosteniendo una cuerda. Ahora sí, expliquemos, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cae? ¿Por qué es capaz de equilibrarse solo con un punto de apoyo? Porque cuando se pone a rotar, cuando se da una rapidez angular, omega minúscula, cuando existe este valor, entonces hay un valor inicial de entrada, hay un valor inicial que ya tiene. Ya no es cero, como en el caso de arriba. Ahora, hay un momento de inercia del disco, hay una rapidez angular, y entonces hay un L inicial. ¿En qué dirección está ese L inicial? Bueno, como muestra la figura, a lo largo del eje, porque esa es la orientación inicial que tiene el eje, antes de soltarlo. Entonces, como resultado de esta torca que existe, porque la rueda sigue siendo con su mismo peso, gire o no gire la rueda, tiene peso. Entonces tiene una torca. Si yo tengo aquí, hay un brazo de palanca, hay un peso y por lo tanto hay una torca, que está en esta orientación, perpendicular a eje, L. Entonces eso, como ya expliqué, va a producir, de acuerdo al principio del momento angular, una variación de L durante una fracción de tiempo. Si hay una torca, durante un tiempo, una fracción de segundo, va a alterar L. ¿Cómo lo altera? Bueno, veamos el diagrama. Este diagrama está viéndose desde acá arriba, ¿no? De una vista superior. Estas son vistas perspectivas, todas estas son en perspectiva. Pero esto de aquí es una vista superior, por eso solamente vemos el plano XY, porque el eje Z es básicamente una gráfica con puntos. Bueno, sigamos viendo esa vista superior. En esa vista superior está aquí el L, como lo muestra. Esta dirección a lo largo de X. ¿Okay? A lo largo de X. Y una fracción de segundo, ahora el nuevo L hay que sumarle. O sea, el L va a ser siempre, el L final va a ser el L inicial más esa variación de L que produce esta causa que es la torca. Entonces, durante ese tiempo dt o delta t, esta que es la causa, el peso de la rueda, por lo tanto la torca que se produce este efecto de variar L. Entonces, el nuevo valor final va a ser el que tenía antes más el delta L. Y ahora, ya está aquí, el nuevo L, un instante después, va a tener un nuevo L final, que va a ser el anterior que tenía, más el nuevo delta L. Entonces, claro, ahora ya estamos acá, el nuevo L final está acá. Y así va a ver que rota conforme ustedes tienen el plano XY, ¿verdad? Tienen aquí una descripción de L final, una descripción de L inicial, y entonces usted compara. En ese tiempo, esto ha cambiado. Esto ha cambiado. ¿Con qué ángulo? Bueno, con un ángulo pequeñísimo, un desplazamiento angular, que si usted mide ese desplazamiento angular con respecto al tiempo, lo que estamos valorando es la rapidez con que se mueve este vector L, con que rota. Es como si esta flecha está rotando en el plano XY en el sentido antihorario. Entonces, eso es lo que se denomina velocidad angular. Solo que para diferenciarla de la omega minúscula le ponemos la omega mayúscula. Y entonces la primera derivada del desplazamiento angular phi, esta es la letra phi, el cambio de phi con respecto al tiempo, el desplazamiento angular, es por definición la velocidad de precesión. Entonces es lo que vamos a medir a continuación. Analíticamente vamos a ver cómo mido la velocidad de precesión. Entonces, teniendo esa posición inicial y esta posición final de los nuevos vectores de cantidad de momento angular, y siendo este el desplazamiento angular producido en un tiempo diferencial de t, veo que por definición, entonces el ritmo al que se mueve este vector L es la medida de cuánto se desplaza angularmente ese vector en el tiempo. Y esto es la velocidad de precesión. Esa es la definición. ¿Cómo voy a operarlo? ¿Cómo voy a calcularlo? Bueno, tengo que valorar cuánto es el desplazamiento angular. Y eso lo puedo sacar del triángulo rectángulo.
calculo cuánto es la tangente de este ángulo. El lado opuesto, que es de L, sobre el adyacente, en magnitud. Como este cambio es diferencial, porque ocurre, y lo estoy midiendo en fracciones de segundo, en un diferencial de tiempo, entonces, claro, ese ángulo es pequeñito, es un diferencial de desplazamiento. Entonces, la tangente de phi es el ángulo. Y entonces, al final de cuentas, esta tangente me queda igual a de phi. Entonces, de phi puedo decir que es igual a la tangente. De phi es igual, entonces, a esta fracción. Y lo que hago es reemplazar. Y por otro lado, reconozco que la primera derivada de L con respecto a t, al tiempo, era lo que decíamos equivalente al momento de torsión, tau. Entonces, reemplazamos y hacemos la sustitución de que la rapidez de precesión queda en función de la torca y de la magnitud de la cantidad de movimiento angular, en este caso de la rueda, que constituye el giroscopio. Valoramos el momento de torsión. La magnitud es, recuerden ustedes, ya hemos repetido varias veces, el módulo de R, del brazo de palanca, el módulo de la fuerza actuando, que es el peso, mg, ¿ya? Y como hemos dicho, si es perpendicular, la orientación de R con el peso, entonces vale 90 grados. Y el seno 90 es 1, entonces queda ahí. Queda entonces que la rapidez de precesión puede obtenerse, en definitiva, si yo reemplazo aquí, como el valor de R, de M, la masa, la gravedad, dividido para el momento de inercia y omega. Ese es, en resumen, la expresión que me permite a mí calcular la magnitud de la rapidez de precesión omega. ¿Okay? Bien. Veamos ahora qué pasa con la orientación, el efecto que tenía ese eje. Si no hay una torca que produzca esa alteración de L, porque es que la alteración de L, la variación de L se produce siempre que existe una torca que pueda provocar aquello, ¿no? O sea, que esa torca esté alterando la orientación del vector L. Si hay una torca, pero esa torca está a lo largo del eje, como en este caso, ese efecto, dado que tau es igual a I por alfa, entonces si la torca es constante, alfa es constante. Entonces lo único que tiene este efecto de la torca es sobre la magnitud de la velocidad angular. Y, por supuesto, sobre la magnitud de L, dado que L es igual a I por omega, el L del disco, ¿no? Apunta a lo largo del eje. Entonces, si la torca está a lo largo del eje, entonces el único efecto que tiene sobre la velocidad angular es cambiar su magnitud. Si es constante y tiene una aceleración, este efecto es porque aumenta la rapidez, se acelera angularmente. Si el torque o la torca es contrario, entonces el alfa es contrario, entonces se frena, entonces se reduce omega, como está el caso acá, se reduce omega. Porque aquí el torque está en esta dirección, y si el torque tiene esta dirección, el alfa tiene esa dirección. Entonces este es un movimiento de reducción de omega, movimiento frenado del disco. ¿Qué pasa con L? Bueno, el L en este caso sigue la dirección de omega a lo largo del eje, en este caso sigue la dirección de omega, pero aquí aumenta la magnitud de L y aquí disminuye la magnitud de L. Pero la dirección no, la magnitud es la que cambia, está cambiando la magnitud. ¿Qué pasa ahora cuando la torca no está a lo largo del eje? Es decir, ese es el efecto que tiene. A ver, si la torca ya está provocando un cambio, es decir, yo voy a tener aquí L, pero ya la torca no está a lo largo del eje, por lo tanto no está a lo largo de L, sino que, por ejemplo, esté perpendicular, como lo mostré en el caso del giroscopio, entonces eso va a hacer que el eje empiece a oscilar, la orientación empiece a cambiar, porque hay una torca que está provocando ese efecto, que no está alineado con el eje, que no está alineado con el momento angular, que está produciendo entonces una alteración de la orientación del eje. ¿De acuerdo? Eso es importante notar. Que yo puedo tener un cambio de L en magnitud, puedo tener un cambio de L en dirección, o puedo tener ambas cosas. Tengo que reconocer la torca que está actuando sobre el cuerpo rígido, ¿qué efecto tiene? ¿Sobre solo la magnitud de L? ¿Sobre solo la dirección de L? ¿O sobre ambas cosas? Ok. Para cerrar el tema del ciclista, ¿no? Ya antes lo habíamos explicado, pero ahora el efecto del cambio de la orientación.
Si yo tengo un ciclista, vamos a imaginar, vista frontal de la carretera, como lo estoy viendo, y esta es la carretera que estoy viendo. Entonces, aquí viene la bicicleta, está así, esta es la rueda delantera, ¿no? Aquí está el volante, etc. Entonces, el eje de rotación pasa por aquí, de la rueda, está así. Entonces, tal y como estamos viendo que viene hacia nosotros el ciclista, por regla de mano derecha, la cantidad de movimiento angular va a estar a lo largo del eje, como dibujo aquí. Así está L. Entonces, si ese ciclista viene derechito en un plano vertical, ni para un lado ni para el otro, sino que viene así, derecho, en un plano vertical, por la carretera, este eje mantiene siempre la misma orientación. Es decir, esta distancia por ambos lados respecto al suelo es la misma. Y entonces el L no cambia la orientación. Puede aumentar su magnitud porque puedo pedalear más rápido y acelerar, o puedo frenar y puedo disminuir L. O sea, L puedo aumentarlo, L puedo disminuir. Pero la dirección sigue estando a lo largo del eje. Eso es lo que vimos en la aplicación anterior. En esta segunda parte vamos a ver el efecto de la precesión. ¿Qué sucede ahora? Ahora, aquí el ciclista tiene un peso en su centro de gravedad que ya no está, pues, alineado con los puntos de apoyo, como antes. Sin embargo, no se cae. No se cae. Esta persona no va al piso. No va al piso así análogo como yo mostré en el giróscopo, que a pesar de sostenerlo solo de un extremo del eje, no, tampoco se cae. Mantiene un equilibrio dinámico. O sea, los puntos de apoyo están acá. Y existe un peso, y existe una torca, y entonces, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se viene acá al suelo? Se cae. No se cae porque ya se cambió la orientación de este eje, que está en principio así con este L, a una nueva orientación. ¿Sí? Ya actuó la torca. Este es el nuevo momentum, porque antes estaba aquí, el inicial. Y la torca es la que produjo este cambio. La torca produjo este cambio. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a ver el efecto que conforme avanza los ciclistas y toman una curva, entonces este efecto de aquí, de L, empieza a darse la rotación, que yo les expliqué antes ya, a precesar. Entonces, si yo hago una vista superior, es decir, si yo analizo desde el aire el movimiento y veo solo las cabezas y veo el plano, el plano del piso, ¿no? El plano XY. Entonces yo tengo en principio aquí, L. Y después tengo la torca. Entonces, en este caso, yo si veo eso que ocurre, el movimiento de ¿cómo se llama esto? Del ciclista, voy a ver que este vector empieza a precesar. Empieza a precesar. Entonces, esa precesión que se muestra hace que no se caiga. O sea, miren cómo está puesto este ciclista. Y puede acostarse más todavía, como el caso de los motociclistas, ¿no? Que alcanzan altas rapideces. Y entonces, ese vector empieza a dar vuelta. El efecto de la torca está reflejado allí y eso es lo que explica el equilibrio, ¿no? De ese cuerpo que está en rotación y que se mantiene, es capaz de mantener el equilibrio dinámico.